Buen día, profe. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días, profe. Hola, buenos días, David. Buen día, profe. Hola, buenos días, Nicolás. Buenos días, profe. Hola, buenos días, Ronaldo. Buen día, profe. Hola, Buenos días, profe. Jonathan, Darling. Buenos días, Inge. ¿Qué tal, Darío? Buenos días, profe. Hola, Sebastián. Buenos días, profe. Hola, Alejandro, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar. Por favor, activen sus cámaras.
Bien, bueno, empecemos, ¿no? ¿Qué tal, Santiago? A ver, entonces estábamos en la configuración IP del equipo y decíamos que se puede hacer una configuración en forma temporal, es decir, una configuración que dure solamente, por ejemplo, por la sesión o hasta que nosotros apaguemos la tarjeta de red, ¿no? Entonces, cuando volvamos a encender, esa configuración IP se habrá perdido. Y esa configuración IP se la puede hacer entonces con el comando IPA, ¿sí? IP address y luego add para añadir la dirección IP. Y ahorita mismo pues puedo utilizar el comando IPA simplemente para ver cuál es mi dirección IP en este momento, que sería la 192.168.1.132 con la máscara /24. Esa es la dirección IP que se tiene actualmente y esa dirección IP está asignada a una tarjeta cuyo nombre lógico es ENP0S3. Entonces, lo que se puede observar con este comando IPA, ¿sí? Este comando de acá. ¿Ya? Bueno, aparte de... ¿Qué tal, Kevin? Aparte de la dirección IP y la máscara, se necesita también del default gateway, ¿sí? Entonces, para poder poner el default gateway, ahorita esa información no la vemos aquí, pero la podemos ver con el comando IP route show, perdón. Sería IP route show. Y entonces, según esto, ahorita mismo mi tarjeta de red está configurada para que el default gateway sea el 192.168.1.1, ¿sí? En el dispositivo ENP0S3, que es el nombre lógico de mi tarjeta, ¿sí? Entonces, este es el dato del default gateway que tiene ahorita mi equipo. En Linux es un poco más complicado ver la configuración IP, ¿no? Porque hace falta la utilización de varios comandos, ¿no? O sea, por ejemplo, para ver la dirección IP y máscara del equipo uso IPA, pero para ver el default gateway uso IP route show. Y luego para ver el DNS uso, por ejemplo, bueno, el cat para ver un archivo que se llama resolve.conf, ¿sí? Y aquí estaría el nombre del DNS, ¿sí? Este de aquí. Claro que aquí ahorita mismo tengo configurado un DNS que es del mismo computador, porque esta es la dirección del loopback, ¿sí? Es la 127.00 lo que sea. Esa es una dirección del loopback, es decir, es una dirección que está apuntando al mismo equipo. Así que no tengo un DNS, al menos que esté configurado en mi equipo, no lo tengo, ¿sí? A ver, entonces, ahorita les pido que me muestren cuáles son sus direcciones IP, la máscara, el default gateway y el DNS de cada uno de sus equipos. Entonces, obviamente tendrán que activar su cámara, su máquina virtual. Entonces, aquí hay tres comandos, ¿no? El IPA, que me da la dirección IP del equipo. El IP route show, que me da la dirección IP del default gateway. Y hay un archivo que nosotros podemos verle con el cat, que se llama resolve.conf y está dentro del directorio TC. Aunque realmente creo que, a ver, voy a poner un ls, bueno, ls resolve, ¿sí? Y claro, el resolve.conf en realidad no está en el directorio TC. Lo que sí está es un enlace, ¿no? Porque esto es un enlace a otro directorio, ¿no? Está en otro directorio realmente en un resolve.com, ¿sí? Veamos ls-l.
resolve.com. Sí, este archivo resolve.com está enlazado a este archivo de acá, uno que está en /room/systemd resolve, este de aquí. Así que este es el archivo que realmente tiene el DNS, ¿sí? Porque recuerden ustedes que en este archivo resolve.com les acabo de decir que hay la información sobre el DNS, ¿sí? Bueno, aunque en realidad este es un archivo que está enlazado a otro, así que el archivo real donde está esta configuración del DNS es este que está aquí, ¿sí? El staff resolve conf, que está dentro de resolve systemd y room. O sea, ¿por qué es que ponen un enlace? Porque realmente este resolve.com es un archivo que hay ya desde mucho antes, ¿no? Entonces, para no perder esa, bueno, más que costumbres, es alguna convención en el cual resolve.com es el archivo que contiene la información de los DNS. Entonces, a ver, Jonathan Liquichana, ¿puede bajarle un poquito a la cámara? Porque no le alcanzo a ver. No sé si puede bajarle un poco más porque con las justas le veo. A ver, Jonathan, ¿usted cuál es su DNS? O no sé, a ver si me comparte mejor para que me muestre toda la configuración IP. Yo Jonathan. sí, ¿sí me escucha? Sí, le escucho, sino que no veo que comparte su pantalla. Así que quiero que me muestre, que me diga cuál es su IP, cuál es su default gateway y cuál es su DNS, el que está configurado en Resolve. No. Ahí está. Ya, entonces, ¿cuál sería su IP? Mi P estaría en... ¿Dónde está? Este. No. ¿Qué IP está marcando, Darling? Compañero, ¿qué IP está marcando? Darling, El, el DNS, no. A ver, Kevin Padilla. El compañero marcó El IP esa de la IP. tarjeta de red. No. A ver, no sé. ¿Qué pasa? Está aquí. A ver, Santiago Catagnia. ¿Qué dirección IP está marcando el compañero ahí? Nada, ¿qué pasó? Pues nadie me dice una respuesta correcta. Kevin Pérez. Sí, profe, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿No sabe lo que le pregunté o no sabe? No, profe, porque acabo de entrar en este mismo momento. Ya le preguntaba, a ver, el compañero marcó el 127.001/8. Y pregunto yo, ¿la dirección IP de qué es? ¿Es del equipo? ¿De qué es? ¿Qué significa esa dirección? Y acabo de decirlo, ¿no? Bueno,
Pero yo lo dije en la clase anterior también. Nada. Ay, Dios, ¿qué pasó? Le pregunté al compañero que me muestre cuál es la dirección IP de la tarjeta de red que tiene su equipo, su máquina virtual, pero señaló esa. Y eso es incorrecto porque esa es la dirección IP de loopback. Esa dirección de loopback, ahí mismo lo dice, ¿no? El 1, al lado del 1 está LO, ¿sí? Y al lado dice loopback, ¿sí? Entonces, esa dirección es la dirección de loopback, es una dirección especial, es una dirección IP especial. ¿Sí? Todos los equipos tienen esa dirección IP 127.00 algo, ¿sí? Porque pertenecen justamente a una red especial. Y lo que hace esa dirección IP es simplemente habilitar, digamos, el stack de protocolos TCP/IP con el fin de hacer comprobaciones de protocolos TCP/IP hacia su misma tarjeta, ¿no? hacia el mismo equipo. Entonces, en definitiva, es eso lo que hace esta tarjeta, digamos, lógica de loopback, ¿no? Porque no es una tarjeta aparte, no es una tarjeta física aparte, ¿sí? La dirección IP de su equipo es la 192.168.146/26. ¿Sí? Señálele, por favor. Ese /26 me indica a mí que tiene usted subredes ahí. ¿Sí? Tiene subredes. Porque la máscara, ¿no?, de esta dirección clase C, por defecto es la /24, pero usted tiene /23. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé qué proveedor tiene de internet usted, Jonathan. CNT, profe. CNT. Bueno, la CNT suele hacer esto, ¿no? Hacer subneteo, ¿no? de las redes. Bueno, me ha mostrado la dirección IP de su tarjeta de red. ¿Cuál es el nombre lógico de esta tarjeta de red? Señálele ahí mismo. Chuta, nada, es que he estado hablando y ay, no sé en qué están. Ay, a ver, Kevin Macas, ¿cuál es el nombre lógico? Eder, ¿Cuál? Eder, No le entiendo qué dice. Eder, ETHR, ETH. ¿Y dónde estás? de arriba, Ah, Ether, no. No, a ver, Nicolás, ¿cuál es el nombre lógico de la tarjeta? ¿Es el Scope Global Dynamic ese? O no, no estoy seguro, pero realmente. Qué relajo, ¿ah? No sé, es que hablo y... Ay, Dios mío. Chuta, es cuando... Ese es el nombre lógico y el que acaba de señalar. ENP0S3. A ver, y dentro de esto también veo que hay una dirección MAC. ¿Dónde está la dirección MAC de su tarjeta de red? Justo después de Ether. Link/Ether. Ahí. Esa es la dirección MAC. ¿Sí? Entonces aquí, con IPA obtenemos... a ver. Primero, el nombre lógico de la tarjeta, que es ENP0S3. La dirección MAC de la tarjeta, la dirección IP de la tarjeta y la máscara de la tarjeta. 4 cosas obtenemos, 4 informaciones tenemos respecto de la configuración IP de este equipo. ¿Sí?
Pero falta, ¿no? Porque dentro de la configuración IP no solamente está, bueno, esto de la configuración IP no entraría en la dirección MAC, ¿no? Sino que es una información que nosotros tenemos. Porque la dirección MAC no es algo que nosotros podamos manipular, no es algo que se pueda cambiar. Eso lo pone el fabricante, ¿sí? Entonces, lo que sí se puede observar aquí, o sea, y es configurable, es la dirección IP de la tarjeta, que en este caso es la 192.168.1.46, la máscara, que es de /26, y el nombre lógico de la tarjeta. 3 cosas tenemos como información aquí importante de la configuración IP. A ver, David Marcillo, ¿qué falta de la configuración IP? ¿Qué nomás puede estar integrado en la configuración IP? ¿Qué significa tener una configuración IP? Aparte de la dirección IP del equipo y la máscara, ¿qué más se necesita? Necesitaríamos ver el puerto por defecto, el default gateway. ¿El puerto por defecto dice? El default gateway. Ah, el default gateway. Sí, así es. El default gateway faltaría ver. Y también falta otra cosa. A ver, Darío Sotalín, ¿qué más falta? El DNS El DNS. Sí, a ver. Configuración IP involucra dirección IP del equipo, la máscara del equipo, el default gateway y el DNS. 4 cosas, ¿sí? Pero de esas 4 cosas con el comando IPA, sí, con el comando IPA, es que estoy pensando en el nombre lógico de la tarjeta también, pero bueno, eso puede ser configurable, pero no es parte de la configuración IP. Entonces, con IPA lo que obtengo es la dirección IP y la máscara, ¿sí? La dirección IP y la máscara. No tengo otra cosa. Me falta el default gateway y me falta el DNS. ¿Cómo puedo ver el default gateway? ¿Con qué comando era? Hace un ratito les dije. A ver, Ignacio Jami. Al empezar la clase les dije. Sí, era con IP Route Show. Perfecto, IP Route Show. A ver, ponga eso, Jonathan. IP espacio route. No, en vez de eso, en vez de SH es la E. Espacio y ahí sí show. Ya, ponga enter. Entonces usted tiene un default gateway que es el 192.168.1.1. ¿Sí? Ese es su default gateway. ¿Ya? Y ahora falta ver cuál es el DNS que tiene configurada su máquina. Entonces, para hacerlo, les decía que tienen que revisar el contenido de un archivo que estaría en el directorio etc. Y eso lo podemos hacer con cat, ¿sí? Para mostrar el contenido de este archivo resolve.com. Así que ponga cat /etc. Y ahí así no queda. Bueno, veamos. /resolve.com. Sin la E. Sin la E, digo. Resolve. No. Falta la V. Póngale la V. No. Ahí póngale. Quítele la M esa y póngale un tabulador. A ver si se completa. Ya, entonces ahí sí estoy seguro que está bien. Póngale enter. Y al final, donde dice name server, estarían los DNS que tiene usted configurado. Pero en realidad aquí no veo ningún DNS porque nuevamente tenemos la dirección 127.0.0 algo que significa que es la dirección de loopback, ¿sí? Es decir, el DNS aquí en el equipo es como si estuviese dirigiéndose a sí mismo, ¿no? Es un poco raro esa cuestión, pero bueno. Entonces,
hay ¿cuántos comandos que nos permite ver toda la configuración IP del equipo? 3 comandos. IP-A, que nos permite ver la dirección IP y la máscara. El IP Route Show, que me permite ver el default gateway. Y bueno, aquí puede ser CAD, MOR, LES, lo que sea, para poder ver el contenido de un archivo, que es el contenido del archivo resolve.com, que está dentro del directorio etc. Y con eso podría ver el DNS. ¿Sí? En cambio, en Windows, yo solamente utilizo, por ejemplo, el comando ipconfig/all, ¿sí? Para mostrar toda la información, y entonces ahí puedo ver realmente todo esto que yo lo veo con tres comandos. ¿Sí? Bueno, deje nomás de compartir, voy a seguir yo con esta cuestión. Entonces, le decía, sí, perfecto. Estamos viendo, muy bien, sí. Le decía que ahora, o sea, ya sabemos cómo poner una dirección IP, ¿no? ¿Con qué comando era para poner una dirección IP? A ver, Karen. En forma temporal, ¿con qué comando pongo la dirección IP de mi equipo? Verán que ahorita estoy viendo solamente una forma temporal. Eso quiere decir que si apago la tarjeta y enciendo otra vez, entonces esa configuración se pierde. A ver. IP-A y add. Exacto, porque IP address, ¿sí? IP address, o sea, es el comando IPA, ¿no? En forma abreviada. Y el add, en cambio, es para añadir, ¿no? Add. Y a continuación debería estar la dirección IP del equipo, ¿no? A ver, yo tengo ahorita ¿qué dirección IP? La 122.168.1.132 con máscara /24, ¿sí? Entonces nosotros podríamos utilizar el comando IP address, ¿no? Que sería IP address. Bueno, yo estoy como root, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa es una limitante, ¿no? Es decir, ustedes deberían cambiarse al root y ejecutar los comandos de estos, ¿no? O si no, pues ejecutarlos vía el comando sudo, ¿sí? Entonces, ahí estaría yo poniendo IP address, ¿no? En forma abreviada, y después voy a añadir la dirección IP. Y voy a añadir una dirección IP clase A, por ejemplo, la 10.0.0.1. A continuación, vendría la máscara con el formato /, que sería, por ejemplo, y le voy a poner /16 le voy a poner, ¿sí? /16, y lo que debo poner a continuación es el nombre lógico del dispositivo al que quiero poner esta dirección IP, que sería el ENP0S3, ¿sí? Entonces, fíjense que este nombre es el nombre lógico de mi tarjeta de red que está aquí, el que obtengo con IPA, ¿sí? Entonces yo estoy diciéndole, póngale la dirección IP 10.0.0.1/16 a este dispositivo, ¿ya? Y esto es en forma temporal, ¿ya? Entonces con esto, como no hubo ningún error, no hubo ningún mensaje, pues se supone que todo está bien. Así que si pongo nuevamente IPA, veamos qué es lo que se obtiene. La misma dirección IP que estaba antes, ¿no? Aquí está. Esta misma dirección estaba aquí. Pero ahora se ha añadido esta dirección, que es la que yo puse aquí con este comando IP add, ¿sí? Es decir, es como que mi tarjeta de red tiene dos direcciones IP, ¿no? ¿Sí? Recuerdan ustedes que cuando arranca el sistema, se leen archivos, ¿sí? Y dentro de esos archivos, pues, están las configuraciones de IP, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa configuración IP está almacenada en la RAM del equipo, ¿sí? Bien podría yo borrar la configuración esa IP que se tiene, ¿no? A ver, por ejemplo, el comando que me permitiría hacer esto es, esto ya les mencioné yo, ¿se acuerdan del
del comando flash que tiene el comando IP. O sea, es el IPA mismo, sí, pero este IPA tiene algunas opciones y esto sería flash, por ejemplo, y luego se pone el nombre lógico de la tarjeta, ENP0S3, ¿no? Que es el nombre lógico de la tarjeta, ENP0S3. Así que con esto estaría yo borrando la configuración IP, veamos. A ver, está con esto, ¿no? Con este comando voy a ver. Y como no hubo ningún mensaje, pues se supone que ya está borrado. Así que voy a poner el comando IPA nuevamente y fíjense que justamente ya desapareció la IP, ¿no? La configuración IP de mi tarjeta, ya no hay, ¿sí? Antes aparecía hasta la 10. O sea que ahorita mismo no tiene configuración IP, ¿sí? Una pregunta, ¿qué es lo que pasaría si yo apago la tarjeta de red y nuevamente la activo? ¿Qué pasaría? ¿Alguien tiene una idea? O sea, simplemente, no sé, pues, o sea, tener un criterio de acuerdo a todo lo que se ha visto, ¿no? No es... No nos daría ninguna información. Veamos. Voy entonces a la red cableada, voy a apagarle, ¿sí? Aquí en Linux es medio... Y luego voy a conectarle, ¿no? Es como que enciendo y apago, ¿no? Y vamos a ver, y está encendida, fíjense que ya está activa nuevamente mi red, por este icono que está acá arriba, ¿no es cierto? Y nuevamente voy a poner IPA, y fíjense, tengo la dirección IP que tenía antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que esta dirección IP está almacenada de alguna manera en algún archivo. Entonces, cuando yo apago la tarjeta de red y vuelvo a encenderla, entonces cuando la enciendo, se lee desde ese archivo. Y por eso es que se configura con esta dirección IP. ¿Se acuerdan que en la clase anterior pusimos de una dirección IP? Sobre la dirección IP que estaba ya configurado, y entonces mi tarjeta de red tenía 2 direcciones IP. Es más, hice el ping desde la ventana de comandos, ¿no es cierto? Desde la ventana de comandos de mi host, hice un ping a las 2 direcciones IP, y las 2 direcciones IP, más bien dicho, funcionó el ping a esas 2 direcciones IP. Es decir, como que a esa tarjeta de red sí tenía esas 2 direcciones IP. Era vista con esas 2 direcciones IP, ¿ya? Pero bueno, nuevamente voy, solo para que tenga una dirección IP, voy a borrar, ¿no? Nuevamente la configuración IP de esta tarjeta de red. Así que voy a poner otra vez IPA y ustedes ven que ya no tiene ninguna configuración. Pero ahora voy a poner el comando IP address add y voy a ponerle la dirección IP 10.10, bueno, 10.0.0.1 /16, ¿no? Voy a ponerle esta. Y a continuación debo ponerle el nombre de la tarjeta de red que sería la ENP0S3. ¿Sí? Ya está. Ahorita mismo, mi tarjeta de red debería tener una dirección IP. A ver, vamos a ver. ¿Qué dirección IP debería tener ahorita esta tarjeta de red? ¿Cuántos estudiantes están? 23. Están faltando, ¿no? A ver. Linux. $27, bueno, 26 menos, ahorita ¿cuánto está? 21. 5 faltan. Bueno. Bueno. A ver, sigamos. A ver, veamos, Fernando Guamán, ¿cuál sería la dirección IP? Si es que yo pongo el comando IPA,
A ver, si pongo el comando IPA, ¿qué dirección IP debería aparecer en este momento en la tarjeta? Porque antes dice IPA y no me aparecía ninguna dirección IP. Pero después puse este comando y ahora quiero que me diga qué dirección IP tiene. Tendría. La nueva dirección IP 10.0.0.1. Exacto, ¿no? Veamos. Sí, ahí está, ¿no? La 10.0.0.1/16, que es lo que yo le había puesto por acá, ¿no? ¿Sí? Perfecto, es la dirección IP que tiene mi equipo. Ahora, ¿será que con esta dirección IP que tiene mi equipo yo podré salir al Internet? Porque, por ejemplo, para probar eso, pues podría yo hacer un ping, ¿no? Un ping a google.com, por ejemplo. Google.com, ¿sí? Podría ser así un ping a google.com para ver si es que puedo salir. ¿Qué dice quién? Jonathan Puente. ¿Cree usted que se haga un ping a google.com? ¿Sí o no y por qué? Yo creo que no, profe. ¿Ya? Porque tendría que ser la IP que proporciona el router para poder No salir. proporciona el O router. sea, la que estaba antes, no la que le pusimos ahorita a añadir. Bueno, pero no estoy seguro, la verdad. Bueno, la primera parte es que no se puede hacer ping. Sí, es correcto. Ahora, ¿por qué no se puede hacer ping? Bueno, vamos a comprobar eso primero, ¿no? Miren, y ahí dice enter y se queda ahí pensando porque no puede resolver nada, o sea, no hay conectividad. Y ahora les voy a explicar por qué. Voy a poner control C. Bueno, ahí está, ¿no? Ya fallo temporal en la resolución del nombre. ¿Sí? Resolución del nombre. Bueno, resolución del nombre significa, como dice fallo temporal en la resolución del nombre, significa que el DNS no está funcionando. ¿Ya? Pero si el DNS no está funcionando, no necesariamente significa que puedo estar seguro de que no tiene conexión hacia redes externas. ¿Sí? Entonces, con lo que sí podría yo estar seguro de que no hay conexiones a redes externas haciendo un ping a una dirección externa, que por ejemplo voy a hacer un ping al DNS de Google, 8888, ¿no? Esa es la dirección IP del DNS de Google. Así que si logro hacer ping ahorita, con la dirección IP, significaría que mi tarjeta de red sí tiene conexión con el exterior. Pero dice la red es inaccesible. Definitivamente, mi tarjeta de red, tal como está configurada en este momento, no puede salir a otras redes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me dice? Tal vez sea porque las direcciones IP no coinciden, entonces genera un error en la conexión. ¿Qué significa que las direcciones IP no coincidan? Que la dirección IP establecida por la tarjeta de red y la que nosotros establecimos no son iguales. Por eso hay conflicto. A ver, la dirección IP de la tarjeta de red es esta. ¿Y cuál es la dirección IP que establecimos? ¿No es la misma? Es que, a ver, lo que pasa es que usted decía, es que la tarjeta de red que está y la que establecimos no coincide. Por eso es que no podemos salir a Internet. Entonces, ¿cómo sería? O sea, ¿por qué no podemos salir a Internet? ¿Alguien? Nadie. Bueno. Voy a borrar nuevamente esta configuración IP que le cambié al equipo momentáneamente. Puedo hacerlo de dos formas, ¿no? Usando comandos o usando, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Voy a la parte gráfica y pongo apagar y ya estaría listo. Pero la otra forma era usando el comando este de acá, IPA flush ENP0C3. ¿No?
Pongo Enter. Voy a nuevamente a poner IPA y ya no tiene esta dirección IP que estaba antes. ¿Sí? Bueno, antes estaba esta dirección IP, la 10, esta de aquí, 10.001/16. ¿Sí? ¿Qué se necesita? ¿O qué necesita mi equipo? ¿A dónde necesita apuntar mi equipo para salir a otras redes? Eso sí deben contestarme. ¿Qué necesita? O sea, todos los equipos de mi casa están apuntando al mismo sitio porque a través de ese sitio se sale a internet. ¿Cuál es ese sitio? ¿Cómo les llamo a ese sitio? Profe, no es que los 3 primeros objetos deben tener el mismo número que el default gateway y el último tiene que ser asignado por el router. Exacto. Bueno, por ahí va la respuesta. No es exacta, pero por ahí va la respuesta. ¿Sí? A ver, voy a dejarle, a ver, sí, voy a borrar esto de aquí. ¿Cómo veía yo la dirección del default gateway, Kevin Padilla? Con IPA router show. A ver, IPA Route show. show. ¿Sí? Sí. Algo está fallando aquí. No está del todo bien. Está algo de más. Era el comando IP route show. A ver. A ver, esto debo quitarle. Y bueno, ahorita mismo, como le borré antes la configuración IP, no aparece información de la ruta por defecto. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hacer, por ejemplo, es añadir este default gateway. ¿Cómo ponía yo el default gateway? ¿Cómo añadía la información del default gateway? ¿Con qué comando es? Con el mismo IP route, pero en vez de ponerle show, que es para mostrar, debo añadir. Entonces pongo add y default vía. Eso es lo que hicimos la última clase. Y la dirección IP del default gateway, ¿dónde lo obtengo ahorita en su equipo, en su computadora? ¿Cómo pueden obtener la dirección IP del default gateway? Digamos que yo no sé ahorita cuál es la dirección IP. ¿Y ahora qué le pongo aquí? Porque debo tener un default gateway que me permita salir a otras redes. Para eso sirve el default gateway. ¿Nadie? En etc. En etc. System sysconfig network. Pero verá que usted, a ver, vamos a ver, ¿qué me decía? ¿En etc qué? En etc. Slash sysconfig network. Sysconfig. A ver, ls, sysconfig, debería ser así, ¿no? No tengo ese directorio sysconfig. O sea, porque usted dice que me cambia ese directorio, ¿no? No tengo yo ese directorio. En etc, ¿no? Verá que estoy en etc. Sí, por eso estoy haciendo un listado de ese sysconfig. Así fuera con este, así. Tampoco. No tengo aquí un directorio sysconfig. ¿Sí? Verán, digamos que yo no sé
como está borrado ahorita toda la configuración IP de mi equipo, ya que he usado el flash, ¿sí? Entonces yo podría preguntarle, o más bien averiguar en mi mismo host, es decir, en Windows, ¿sí? En Windows yo podría, con la ventana de comandos, poner el comando ipconfig/all o ipconfig nomás, con eso sería suficiente para ver el default gateway de mi equipo, de mi host. Porque ese default gateway de mi equipo tiene que ser el default gateway de todos los equipos de mi casa, ¿sí? De todos los equipos de un segmento LAN, ¿sí? Porque todos, para salir a otras redes, tienen que salir a través de esa interfaz, ¿sí? Por eso se llama el default gateway, la puerta de enlace por defecto. Así que, bueno, yo voy a revisar esto, no lo van a ver ustedes, no quiero mover nada de lo que estoy viendo. Así que voy a la ventana de comandos. Ustedes también vayan a la ventana de comandos de su Windows. A ver, se ve. ¿Qué hice? ¿Qué hice? A ver, ¿cómo voy a la ventana de comandos? Poniendo CMD. Y entonces aparece una ventana negra y ahí le ponen ipconfig y nada más. Y yo puedo revisar mi dirección IP, que según lo que yo tengo es la dirección IP del default gateway, es la 192.168.1.1, ¿no? Es la que yo tengo, ¿sí? Generalmente es la primera dirección útil de un rango de direcciones IP. Y por eso el último octeto generalmente es 1, ¿sí? Porque eso es lo que se acostumbra a poner en el default gateway. Default gateway es como la primera dirección útil dentro de una red, dentro de un rango de direcciones IP, ¿ya? Entonces, el resto, o sea, los 3 primeros octetos, si es que ustedes tienen una máscara /24, van a ser los mismos para todos los equipos de su red, ¿sí? En los 3 primeros octetos. Pero bueno, a mí lo que me interesa es la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada o del default gateway, como quieran verlo, ¿no? Da lo mismo, es el mismo nombre, pero en inglés y en castellano. Así que en mi caso es la 192.168.1.1 y es lo que le voy a poner acá, ¿sí? Entonces sería iproute, ¿no es cierto? Iproute para añadir una ruta que sería el default vía y 192.168.1.1. Esa es la dirección IP de mi default gateway, ¿sí? El que ustedes pueden cambiar, ¿ya? Pero así estaría yo poniendo la dirección IP de mi default gateway. A ver, iproute default vía y 192.168.1.1 está bien. Pero dice, el siguiente salto tiene un gateway inválido. ¿Qué? A ver, ¿qué les dice esto? ¿Qué les dice esto? Yo creo que ahí está la respuesta de por qué no podemos salir a otras redes. Porque ahorita mismo no tiene dirección IP mi tarjeta de red. ¿Sí? No tiene dirección IP. ¿Ya? Entonces es obvio, no puede haber un siguiente salto si no hay una dirección IP aquí, en mi tarjeta de red. Voy a poner mi dirección IP. Nuevamente, a ver. Vamos a ver. Saúl Montalbán. Yo quiero poner una dirección IP a mi tarjeta de red. Ahorita no veo que no tiene nada, ¿no? Eso lo puedo ver aquí. Aquí no tiene dirección IP, no tiene máscara. Así que pongamos una dirección IP. ¿Sí? A ver cómo ponía esta dirección IP. Quiero ponerla 192.168.1.200, por ejemplo. Esa es la dirección IP que quiero que tenga mi tarjeta de red. Ya, A ver. entonces sería IP a add. Perfecto. Ahí, 192.168.1.200, dije. ¿Y falta algo? ya. Sí, guión es el slash 16. No, le voy a poner /24. Porque es el mismo slash que tiene mi default gateway.
¿Sí? Cuando yo tengo el mismo slash, mire, con slash 24, ¿qué significa ese slash 24? Eso ya hicimos también, ¿no? Slash 24 significaría tener 24 bits iguales a uno de los 32 bits que tiene la dirección IP. O la máscara. En este caso, la máscara. La máscara debería tener 24 bits iguales a 1 desde la izquierda hacia la derecha. Así que hay 8 bits que son iguales a 0, ¿no? ¿Sí? Porque en total son 32 bits de la máscara. Eso significa que si a esos 32 bits, como los separo en octetos para por ejemplo, escribir la máscara en formato decimal punteado, entonces sería 255, 255, 255, 0. Esa es la red, perdón, esa es la máscara que está representada con el slash 24. ¿Sí? Es una máscara 255, 255, 255, 0. Porque en el 255, 255, 255, 0 hay ¿cuántos unos? ¿Cuántos unos hay? A ver, Alejandro Ocaña. Ya. Sí, todavía no sé, tal vez sea que claro, yo ya estoy súper acostumbrado y o sea, para mí se me hace fácil, de pronto ustedes, claro, como recién están empezando, se están confundiendo, ¿no? Tal vez es eso, o la otra posibilidad es que definitivamente están volando. Así que, bueno, voy a pensar que es porque, claro, no están todavía acostumbrados a esta cuestión y se les complica. Ya, vamos a pensar eso. Miren, nuevamente, eso es lo que acabo de mencionar. Este slash 24 significa algo. De los 32 bits con los que se escribe la máscara, ¿sí? La máscara, la dirección IP, se escriben en 32 bits porque estoy trabajando en IP versión 4. Recuerden que hay una IP versión 6, esa se utiliza 128 bits en cambio, ¿sí? Pero generalmente se trabaja todavía con IP versión 4, ¿ya? Y en IP versión 4 las direcciones IP, las máscaras, son escritas en 24 bits. Esta dirección IP que ustedes ven aquí tiene 24 bits, ¿sí? Sino que esos 24 bits están separados en 4 octetos. 4 octetos o 4 bytes, ¿sí? Un byte ya saben que tiene 8 bits. Si son 4, entonces serían 8 por 4, 32 bits, ¿sí? Así que esto realmente es la representación de 4 octetos. Sino que para nosotros es más fácil representarlo en decimal, ¿no? Porque trabajamos en decimal, ¿sí? Así que el primer octeto es un número 192 que es simplemente la representación de un número que está en binario, es un octeto, es un byte que está por ahí, ¿sí? Y el 192, o sea, si lo trasladamos a un número binario, ¿qué número sería? Mm, 11000000. Perfecto, sí, es el 11 y luego 6 ceros. Ese número en binario, si lo trasladan a decimal, es el 192. Y asimismo podrían hacer con el 168, con el 1, con el 200 que ustedes ven aquí. ¿Sí? Entonces, luego de esto, pues está la máscara, slash 24. Nuevamente, este slash 24 significa que de los 32 bits que ustedes tienen para la máscara, los 24 primeros unos, los que están, los más significativos, los que están más a la izquierda, esos son todos unos. Los demás, ¿cuántos son los demás? ¿Cuántos bits son los demás? 8, porque 24 más 8 son 32. El total de la máscara son 32 bits. Pero aquí dice que los primeros 24 son iguales a 1. Es decir, 24 para 8 dan 3. Es decir, los 3 primeros octetos son iguales a 1. ¿Qué número? Hay un octeto, 8 bits que son iguales a 1. ¿A qué número representa eso en decimal? 255. 255. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo 3 octetos iguales a 1. Sería 255, 255, 255 y el último 0. ¿Ya? Bueno, entonces esta es
Esta es la dirección IP que le voy a poner a mi tarjeta de red con esta máscara. ¿Sí? Entonces le pongo Enter. Ah, falta algo. ¿Qué falta? Porque El aquí dev dice, ¿no? y el dispositivo. El dev, perfecto. ¿Sí? Y falta ponerle luego el nombre lógico. ¿Cuál sería en este caso? A ver, ¿qué eres? El NP0S3. Ya. Y ahí sí está completo. Ya no me generó ningún mensaje de error. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver si pongo el comando IPA nuevamente para ver si tengo esta dirección IP. Y aquí está, ¿no? Ya tengo una dirección IP. ¿Sí? Voy a hacer un ping a la 8888. Esta dirección es una dirección IP también. Y es la dirección IP en cambio de un servidor que donde también estará, pero en mi casa no está. Está fuera. ¿Sí? Así que voy a tratar de conectarme, hacer una conexión lógica, ¿sí? Una conexión lógica. Voy a ver si tengo esa conexión lógica con ese servidor, que en realidad yo sé que el 888 es la dirección IP del servidor DNS de Google. Y eso está en otra red, no sé en qué parte del mundo esté, ¿sí? Pero voy a ver si es que puedo hacer ping. Y dice la red es inaccesible. ¿Por qué es inaccesible? Porque yo necesito aquí un default gateway. ¿Tengo el default gateway? ¿Cómo veía yo el default gateway? Si tengo. ¿Cómo veo la dirección IP del default gateway en esta máquina virtual? ¿Con qué comando es? ¿En Ubuntu? IP. Route. Show. Y bueno, tengo el dev proto kernel scope. Pero esto no es una dirección IP. ¿Sí? La fuente del enlace es este de aquí, esta es la dirección IP que tengo ahorita, ¿no? Que le hice, que le configuré, con la que configuré a mi equipo ahorita, pero no tengo un default gateway. Pongámosle el default gateway. ¿Cómo se ponía? Nuevamente, ¿no? El comando IP route add. ¿Sí? Y después default vía 192.168.1.1, porque ese era el default gateway que tiene todo mi red, ¿no? Tiene toda mi red. ¿Sí? Voy a ponerle perfecto, no me generó ningún error. Y ahora voy a poner nuevamente el comando IP route show, ¿no? Para ver cuál es el default gateway que está ahorita. Y ahora sí aparece default vía esta dirección IP. Entonces, ahorita sí tengo un default gateway. Y si tengo un default gateway, ahorita sí, veamos, ¿no? Según yo, ya se podría hacer un ping a la 888, que es una dirección que está fuera de mi red. Y miren, ahora sí tengo ping. ¿Ya? Para eso sirve entonces mi default gateway, para poder salir a otras redes. ¿Sí? Entonces, bueno, hemos hecho un repaso de cómo hacer las configuraciones IP. Claro que estamos viendo esto como una configuración IP que no va a durar. Es decir, si yo apago la tarjeta de red y la enciendo nuevamente, entonces ya la configuración IP será la misma que estaba antes. En mi caso sería, la dirección IP de mi equipo era 192.168.1.132. ¿Sí? Ahorita, mi dirección IP es la 192.168.1.200. Es lo que le he puesto momentáneamente. Y vía comandos, y los comandos que yo he utilizado no alteran ningún archivo. Es decir, se queda en memoria RAM. Por eso es que cuando yo apago la tarjeta de red o apago el equipo, ¿sí? Eso que hice en memoria RAM, mediante todos estos comandos que hemos visto, se va a perder. ¿Sí?
Lo que sí se tiene, en cambio, son las informaciones que están almacenadas en archivos. Porque cuando yo enciendo algo, entonces las aplicaciones que manejan ese hardware leen archivos, ¿sí? Y los archivos están guardados en el disco. Eso no se borra, ¿sí? En cambio, yo lo que hago ahorita, lo que hice ahorita es manipular la configuración IP, pero de una forma temporal, ¿sí? Entonces, eso es importante. Bueno, espero que ya hayan entendido para qué sirve el Default Gateway, ¿sí? Y por qué mi tarjeta de red tiene que estar en la misma red que el Default Gateway, ¿sí? Tiene que estar en la misma red, porque si no, no se comunica. ¿Qué significa que estén en la misma red? Miren. A ver, nuevamente voy a poner IPA para tener en mente esta división IP con la máscara. Voy a poner el comando IP route show para ver el default gateway. Y miren, comparen esta dirección IP. A ver, voy a anotar. Sí, voy a ponerle así, que quede bonito. Así. Ya. Comparen esta dirección IP que está aquí. Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Es la dirección IP. Con esta dirección IP. Esta dirección IP de arriba es la dirección IP de mi equipo, de mi máquina virtual. Y esta dirección IP es la dirección IP de otro equipo, del Default Gateway, porque el Default Gateway no está en mi equipo. Esta dirección IP es una dirección IP que tiene el ruteador de mi casa. El ruteador de ustedes debe tener el Default Gateway. Recuerden que esto era la interfaz o la dirección IP de una interfaz de su ruteador. ¿Sí? A ese estamos nosotros conectados para salir a otras redes. Ahora, ¿qué es lo que ven en común en estas dos direcciones IP? Es lo que digo. Los primeros números. A ver. Alejandro. Los primeros números serían 192. ¿Cuáles? 192.168.1. Perfecto. Sí, sí. Esos son los tres, bueno, más precisamente octetos. ¿Sí? Son los tres primeros octetos, iguales en ambas direcciones. ¿Sí? ¿Por qué los tres primeros octetos? Porque eso me indica, ¿se acuerdan ustedes que les decía al principio, no? Una dirección IP es como que nosotros tenemos un nombre y apellido. ¿Sí? En nuestra casa hay varias personas que tienen un nombre y un apellido. El apellido es el mismo, ¿no? ¿Sí? El apellido es el mismo, ¿sí? Pero el nombre cambia. ¿Ya? Estoy hablando, digamos, de los hijos, ¿no? O sea, los hijos tienen el mismo apellido, bueno, casi siempre tienen el mismo apellido, pero el nombre cambia, ¿sí? Aquí en redes es importante que cada individuo, cada tarjeta de red tenga su propia identificación. Es decir, tenga su nombre y apellido, ¿sí? Pero cuando tenemos varios dispositivos en una misma red, todos tienen el mismo apellido, lo que les diferencia es el nombre, ¿sí? ¿Cuál es el apellido aquí? ¿Qué es lo común entonces que estamos viendo nosotros? Aquí, según lo que dijo el compañero, y es obvio, 192, 168, 1. Y el último octeto tiene que ser el 0. Ese es el apellido. Es la red a la que pertenecen las direcciones IP. La red. Y el nombre es justamente, en este caso, el último octeto. Digo en este caso el último octeto porque con esta máscara que yo tengo /24, ¿sí? Me dice los tres primeros octetos en realidad pertenecen a la red y el último octeto al host. ¿Sí? Alguien, no me acuerdo a quién le pregunté antes que tenía otra máscara, no tenía /24, tenía /26. Alguien que tenía CNT. ¿Sí?
Entonces, de ahí ya no podría decir que los 3 primeros octetos son iguales. Solamente, ¿no? Los 3 primeros octetos son iguales, pero también parte del último octeto, porque tiene /26. ¿Sí? Y en /26 significa que yo tengo 26 bits, ¿sí? Que corresponden a la red, y los 6 bits que quedan corresponden al host. ¿Sí? En cambio, aquí yo tengo en /24, tengo los 24 primeros bits que corresponden a la red y en los últimos 8 al host. ¿Sí? Entonces es un poco diferente ahí en la red que tiene el compañero que usa CNT. ¿Sí? Pero la idea es la misma, porque este /24, /25, /26, lo que sea, me indica cuántos bits de la dirección que estoy tratando, por ejemplo, esta de acá, la 122.168.1.200, ¿sí? Con /24 indicaría que los 24 primeros bits corresponden a la red. ¿Qué tal si yo tengo /26? Significaría que de esta dirección IP, los 26 primeros bits corresponden a la red. ¿Sí? Bueno, no sé, eso no voy a analizar, ¿no? Porque eso es otra clase y es otro relajo. Si ya con esto nomás no puede. Después con lo otro peor, o sea, se confunden más. Así que, por lo general, se trabaja con /24. ¿Sí? En las casas se trabaja con /24. En el laboratorio del 6º piso de eléctrica se trabajaba con un /16. ¿Sí? /16. En realidad se puede, por defecto, trabajar con /8, /16, /24. ¿Sí? /26, eso ya es algo un poco más particular porque está trabajando con subredes, ¿no? Están haciendo algo de subredes ahí en la CNT. Bueno, lo importante es que siempre el concepto es el siguiente. La máscara, en este caso /24, ese 24 estaría diciendo que los 24 primeros bits que son de esta dirección IP corresponden a la red. ¿Sí? Y en el default gateway, los primeros 24 bits también corresponden a la red. Porque ambos deben tener la misma máscara. ¿Sí? Ahorita yo no veo cuál es la máscara del default gateway, pero debe tener la misma máscara para que estén en la misma red. ¿Cuál es la red? 192.168.1.0. ¿Sí? Y esa debe ser la misma red a la que pertenece el default gateway, 192.168.1.0. ¿Sí? El último octeto le ponen 0 porque es /24. ¿Ya? Bueno, ya no voy a decirles más al respecto. Así que es importante el default gateway para salir a otras redes y ese default gateway tiene que estar en la misma red que la red de mi equipo. Si no, no se pueden conectar. ¿Sí? Ahora, si ustedes revisan la IP de su celular, por ejemplo, ¿sí? Va a tener los mismos 3 primeros octetos, si es que la máscara es /24, ¿no? ¿Sí? Van a tener los 3 mismos octetos que los 3 primeros octetos de su máquina virtual, que los 3 primeros octetos de su máquina física, que los 3 primeros octetos de su impresora inalámbrica de pronto, o cableada, no importa. ¿Sí? Van a ser, porque todos están en la misma red. ¿Sí? Todos están en la misma red. ¿Ya? Bueno, entonces, esto, como les decía, simplemente era para recordar los comandos que yo empleo para poder hacer la configuración IP temporal de mi equipo. ¿Sí? Temporal de mi equipo. Hasta aquí he mencionado cómo cambiar la dirección IP de la tarjeta de red. También hemos puesto el default gateway. Lo que falta es hacer una cosa. ¿Cómo pongo el DNS? ¿Sí? Porque esa es la parte que falta en la configuración IP. ¿Sí? ¿Cómo pongo el DNS? A ver, ¿estará funcionando el DNS aquí en mi equipo?
¿Estará funcionando el DNS? A ver, Karen. Dije una pregunta. Si borro la configuración IP y, por ejemplo, ahorita saqué el default gateway del CMD, pero si no tuviera esa posibilidad, tendría que reiniciar la tarjeta. ¿O de dónde puedo obtener el default gateway si no? Eso sí ya borré. A ver, o sea, borró el default gateway de su... Claro, o sea, con el comando ¿cómo era? Con el flash le borramos todo. Entonces, para poder conectarme a la red, ya me quedé sin el default gateway. Entonces, ¿de dónde podría averiguar si en este caso tengo una máquina virtual? Entonces, le saco del CMD de Windows, pero Exacto. si no tuviera eso, si fuera Si no solo una tuviera máquina eso, de Linux directamente. si no tuviera eso, podría, verá, aquí lo que se puede hacer es simplemente apaga la red, o sea, hacerlo rápido, ¿no? Apaga la tarjeta de red y le vuelve a encender. ¿Sí? Y entonces va a ver usted que tiene IP. A ver, el comando es IP route, ¿no? Es solamente para ver el default gateway. Y aquí sí está el default gateway otra vez. Ya volvería a su default gateway. Y con eso ya tendría internet. ¿Sí? O Porque sea, ya esa sería además... la única manera para recuperar la configuración, ¿no es cierto? En Bueno, cualquier hay máquina algunas sería lo mismo. formas. Claro, es que usted dice, ¿qué tal si es que yo borré la configuración IP de mi máquina virtual y también borré la configuración IP de mi host? ¿Sí? Porque ahí es cuando no tiene la dirección IP de su default gateway, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacer? Para su máquina virtual sería fácil, ¿no? Simplemente apaga y enciende y ya con eso ya se tiene nuevamente los datos que tenía antes, ¿no? Pero, ¿qué otra forma se puede hacer? Pues, a ver, ¿qué podría ser ahí? Es que ahí tendría que probar, ¿no? Ya le digo que por defecto, o más bien dicho, generalmente, o por convención tal vez, la primera dirección IP corresponde al default gateway, ¿sí? Así que usted debería probar siempre la .1, ¿sí? Entonces, eso es lo que se podría hacer, ¿no? Entonces, si tiene ping al default gateway, o más bien, si tiene ping hacia el exterior es porque el default gateway está trabajando, ¿sí? Que eso es, aunque eso es difícil, o sea, que le haya borrado accidentalmente su default gateway de su host. Es difícil hacer. Por último, usted puede apagar su host y volverlo a encender y entonces ya nuevamente se recuperarán la configuración IP y entre eso el default gateway. ¿Sí? Bueno, sigamos. Tenemos, a ver, ya sabemos cómo poner la dirección IP del equipo con la máscara respectiva. Ya sabemos cómo poner el default gateway, ¿sí? Verán que todo esto es de forma temporal. Y ahora vamos a ver cómo poner el DNS, ¿no? Porque yo no sé si estará funcionando el DNS ahorita. Veamos, voy a hacer un ping. ¿Cómo probar si está funcionando el DNS o no? Si está funcionando algún DNS o no. Simplemente cuando hago un ping con un nombre, ¿no? Por ejemplo, el de google.com. Sí. Entonces, como hay ping, verán que estoy haciendo ping a un nombre. Este nombre ha sido traducido a esta dirección IP. En otras palabras, yo me estoy conectando a un DNS. No sé a qué DNS me estoy conectando, pero ya lo voy a revisar. Bueno, pero ese DNS me está dando una información, está haciendo la traducción de este nombre. Dice que este nombre, google.com, es traducido a esta dirección IP, 142.250.7814. Y ustedes incluso podrían hacer un ping a esta dirección IP. Ping a esta dirección IP. Y también habría respuesta. ¿Sí? Hay respuesta todavía. ¿Ya?
O sea, a un equipo me puedo conectar con su nombre o con su dirección IP. Si me conecto con su nombre, yo necesito un DNS. ¿Y dónde está la información de este DNS? Les decía que está en un archivo que se llama resolve, ¿sí? Eso es algo que ya revisamos al principio y justamente está en el directorio donde estoy ahorita, que es el directorio TC. Así que con cat resolve.conf, ahí está un nombre del DNS, ¿no? Que es un nombre que tiene una dirección de loopback, ¿sí? Ujú. Ya, no sé bueno, dejémosle ahí. Si usted quiere cambiar o aumentar, si quiere aumentar un DNS, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí acabo de ver que no tengo un DNS, por ejemplo, el 888, ¿no? No tengo un DNS. Voy a aumentarle un DNS, ¿sí? Y esto se hace con el comando name server y a continuación el nombre del servidor DNS que yo quiero integrar. Verán que aquí este 888 no está en este archivo resolve.com, solamente está esto, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si es que yo pongo el name server. Name server. Name server, está bien. Name server, sí. Orden no encontrada. Qué raro. Orden no encontrada. O sea, eso significa que este name server es una aplicación que no está instalada en mi sistema, ¿no? Sino que yo realmente me estoy preguntando, qué raro, ¿y por qué no está instalado este name server? Name server, que es el comando que debería yo utilizar para poder añadir un DNS a mi equipo, ¿sí? Name server y... bueno. Sí, de pronto no es eso, sino que el name server, como está aquí, ¿sí? Debería yo añadirle a mi archivo resolve.com. A ver, ¿qué dice aquí? Man System Resolve Service 8 para detalle acerca de los modos soportados de la operación etc resolve.com. Bueno, habría que ver esta ayuda que está por acá. Pero claro, este name server que me indicaría que estoy añadiendo un DNS, debería estar dentro de mi archivo resolve.com. Por aquí debería estar, ¿sí? Para añadir, para añadir información. Por eso es que no se coge así nada más. A ver, entonces. En otras palabras, voy a usar, por ejemplo, el bin para resolve.conf, ¿sí? Para añadir este name server. Voy a añadirlo acá, ¿no? Siempre me gusta añadir al final, ¿sí? Cosas que yo voy haciendo, porque eso me guía más rápido, ¿no? Name server, y el 888, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo estaría añadiendo un servidor DNS, ¿no? Una IP de algún DNS. Bien, entonces, escape .wq y listo, ¿sí? Ahora sí pongo el cat resolve.conf y ya tengo mi name server 888, ¿sí? De esa forma yo podría poner un servidor DNS en mi equipo, ¿no? Bueno, no poner un servidor, sino la dirección IP de un servidor DNS en mi equipo, ¿sí? Añadiendo esta instrucción al resolve.com, ¿ya? Pero esto no es lo mejor que hay que hacer, ¿sí? O sea, no es algo que esté recomendado. Sobre todo cuando se va a hacer
algo que es temporal, ¿sí? Porque yo estoy escribiendo en un archivo, ¿ya? Recuerden ustedes que lo que dije es que cuando escribo en una memoria RAM, entonces eso es temporal y se pierde, ¿sí? Pero en cambio lo que está escrito en archivos, eso es algo que se mantiene, está escrito en el disco, ¿sí? Eso es lo que se mantiene. Lo que yo hago en RAM, eso se borra, ¿sí? Así que si yo apago el equipo o apago la tarjeta de red y vuelvo a encenderla, ¿sí? A ver, entonces veamos, ¿no? IPA. Ahorita tengo esta dirección IP, ¿no? Ah, bueno, ahí tengo esta dirección IP. Bueno, podría añadir, ¿no? Otra vez la otra dirección IP acá y luego borrarla para que se den cuenta, más bien dicho, apagar la tarjeta de red, encenderla, para que se den cuenta que ya esta dirección IP que yo ponga por aquí ya se borrará. Así que, bueno, voy a añadir, no solamente para que se den cuenta. IP address add, ¿sí? IP address add también podría ser así. Y voy a poner la 10.0.0.10 o 20, ya. Slash 24 también voy a poner. Y el dev enp0s3, ¿no? Que es el nombre lógico de mi equipo. Y con eso ya tendría una dirección adicional, ¿sí? Que es de mi tarjeta de red, que es esta de acá, ¿ya? Yo puedo hacer un cad resolve.conf para que vean que tengo también mi servidor que está por acá, ¿sí? Ahora la idea que yo quiero que ustedes consideren aquí es que si apago mi tarjeta de red y vuelvo a encenderla, lo que yo cambié por comando, es decir, por ejemplo, añadir esta dirección IP 10.0020, ¿sí? Esto se borrará, ¿sí? Pero en cambio, lo que yo puse como el servidor DNS en el archivo resolve.conf, eso se va a mantener, porque eso está escrito en un archivo. Esto que hice para añadir la dirección IP está escrito en memoria, ¿sí? ¿Cómo? ¿Por qué dije que está escrito en un archivo el name en el server? Porque justamente utilicé el bin para editar ese archivo, ¿sí? Entonces, por eso dije, estoy editando un archivo, estoy escribiendo un archivo. En cambio, para añadir una dirección IP, lo estoy haciendo aquí con comandos, ¿no? El IPA add, este que está aquí, al final, ¿sí? Este comando, simplemente está haciendo operaciones a nivel de RAM, porque yo aquí no estoy poniendo ningún archivo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí no estoy trabajando con ningún archivo. Pero en cambio, el server sí puse en un archivo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Voy a apagar mi tarjeta de red y voy a encenderla nuevamente para que observen que mi tarjeta de red ya no tiene esa dirección 10.0020 que le puse antes, ¿sí? Ya no tiene. Y la que sí se quedó es esta de acá, la 132. Eso debe estar en algún archivo, ¿ya? O sí, debe estar en algún archivo por ahí. Y vamos a revisar lo que está en el resolve, con cad, resolve.com, ¿sí? Ah, y ahí también se borró eso. Qué interesante, ¿sí? Se borró el name server 888 que tenía. Entonces, por eso se dice que, por eso les decía antes que si usted quiere alguna cuestión que no se borre en el... o sea, a ver, que no se borre cuando se apaga la tarjeta de red, como ha ocurrido aquí. Entonces debería manipular un archivo. Eso es lo que hicimos. Pero sin embargo, cuando le apagué y le encendí a la tarjeta, ese name server 888 ya no aparece. Y eso que sí escribí en un archivo.
Entonces, por eso les decía antes que no es la forma más recomendable de poner servidores DNS, ¿no? Añadir servidores DNS. Porque el Linux o Ubuntu, más precisamente, utiliza otra forma que es mucho mejor para poder hacer configuraciones estáticas. ¿Sí? Ahorita hemos hecho una configuración estática temporal. Hay dos maneras de hacer la configuración. Una estática o una dinámica. ¿Sí? La configuración de un equipo se puede hacer en forma estática o en forma dinámica. Cuando yo utilizo forma dinámica, significa que en realidad yo no hago la configuración de mi equipo. Quien lo hace es por ahí un equipo que se llama DHCP. Él lo hace de forma automática, me entrega toda la configuración IP que yo necesito. ¿Sí? Eso es una configuración automática. Pero si yo quiero una configuración estática, es decir, algo que yo manualmente puedo ponerlo, puedo hacerlo de dos formas. De forma temporal, como es la que acabamos de ver, o de forma ya permanente, como es la que vamos a ver después. ¿Sí? Ahorita solamente quiero indicarles la forma dinámica de hacer la configuración IP del equipo. ¿Sí? Como les decía, la forma dinámica de hacer la configuración del equipo es ayudándonos de un DHCP. El DHCP es el que se va a encargar de todo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Entonces, a ver, verán. A ver, repítame alguien. A ver quién estaba. Ah, sí, Kevin Macas. Decía yo que hay dos tipos de configuración, dos tipos de hacer la configuración IP del equipo. ¿Cuáles eran esos dos tipos? Bueno, dijo que podíamos usarlo mediante DHCP. Eso es, ¿qué tipo de configuración sería? ¿Estática o dinámica? Mediante DHCP me parece que es estática. No, dinámica. ¿Sí? Nuevamente verán, hay dos formas de hacer la configuración del equipo. En forma estática o en forma dinámica. Si yo uso la forma dinámica, entonces ya no depende de mí hacer la configuración IP, depende de lo que me otorgue DHCP. DHCP entonces hace una configuración dinámica del equipo. La otra forma es hacer una configuración estática del equipo. Y eso significa que yo mismo pongo la configuración IP. Pongo la IP de la tarjeta, pongo el DNS, pongo el default gateway, pongo la máscara. Todo eso en forma manual. Yo tengo que escribir. ¿Sí? Sino que eso lo puedo hacer en forma temporal o en forma permanente. Nosotros justamente estuvimos viendo la configuración manual o estática del equipo, pero en forma temporal. ¿Sí? Después veremos cómo hacer la configuración del equipo en forma permanente. ¿Ya? Pero ahorita, antes de pasar a eso, voy a decirles cómo configurar el equipo en forma dinámica, es decir, usando el DHCP. ¿Ya? No sé Para qué es mejor. eso, ¿cuál es mejor? Eso me Sí. preguntó. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Es que depende para qué, ¿no? A ver, mire, si yo únicamente quiero tener internet, o sea, y no sé nada de configuraciones, no sé nada de eso, simplemente quiero tener internet en mi casa, nada más, quiero tener internet en mi equipo que está en mi casa, entonces usaría DHCP, ¿sí? Porque cuando yo quiera hacer una configuración manual, yo debería tener conocimiento de cómo hacerlo. Debería tener estos conceptos de qué significa el default gateway, el DNS, todo eso. Se necesitan más conocimientos, ¿sí? Entonces, si vamos por ese sentido, pues, es decir, ¿qué es más fácil, usar DHCP o hacerlo estáticamente? Usar DHCP, porque yo no necesito saber
saber qué son redes, qué son subredes, qué es máscara, qué es default gateway, qué es DNS. No necesito nada de eso. ¿Sí? Entonces, si vamos por eso, pues claro, DHCP sería una buena solución. Ahora, si es que, por ejemplo, como en el caso de ustedes que van a trabajar con sus proyectos, ¿sí? Ahí deberían ustedes tenerle, por ejemplo, en tipo puente, pero en tipo puente, bueno, no, eso es aparte. El tipo puente sí podría ser que se conecte con DHCP de ley. No, eso es otra cosa. Entonces, si ustedes van a hacer sus proyectos y van a usar servidores, los servidores tienen que estar configurados en forma estática. ¿Sí? Porque cuando yo trate de usar un servidor, ese siempre tiene que estar apuntando a una dirección IP. Si es que le dejo a DHCP que le ponga una dirección IP, es posible que el DHCP en una ocasión le ponga una dirección IP, en otra ocasión le ponga otra dirección IP. ¿Sí? Eso es posible. Porque el DHCP dice, a ver, yo tengo todas las direcciones disponibles. ¿Alguien me está pidiendo una dirección? Sí, tome. ¿Sí? Después, otro me pide otra dirección, tome. Y así hasta que el DHCP diga, ya no tengo más direcciones IP. ¿Sí? Alguien se desconecta, entonces ya queda libre esa dirección IP. ¿Ya? Y si es que otra persona, otro servidor se desconecta por ahí, pues ya queda libre otra dirección IP. Pero cuando vuelva a conectarse, es posible que ya no le dé la misma dirección IP que estaba antes, le dé otra. Cuando ustedes tienen servidores, en cambio, es necesario que ustedes pongan o hagan la configuración IP de su equipo manualmente. ¿Sí? Entonces ahí es obvio que necesitan, o que ahí sí es mejor, la dirección estática, ¿no? La dirección manual, ¿sí? No la de DHCP. O sea, por eso digo, todo depende. Depende qué es lo que tenga que hacer. Si yo no tengo conocimientos, uso DHCP. Pero cuando van a hacer los proyectos, entonces, ahí necesitan ya saber algunas cosas. O sea, la misma instalación de un servidor, pues ya implica algunos conocimientos. Y dentro de esos conocimientos, como está conectado entre, pues obviamente necesitan también tener criterio de lo que es la configuración IP. ¿Sí? Y ahí necesitan hacer una configuración manual. ¿Ya? Entonces, eso es lo que deberían ustedes hacer. No sé, Nicolás, no sé si satisface esa respuesta a su pregunta. O sea, sí, supongo que más que nada depende más la situación que uno quiere usar eso. Sí, o sea, porque, bueno, así, como le digo, así yo no tuviera un servidor, ¿sí? Que mi máquina fuera un host cualquiera. También podría usar un divisionamiento estático, es decir, configurarlo yo manualmente. Sí, podría hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso lo único que implicaría es que usted debe tener conocimientos para hacerlo. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Y de ahí seguiría funcionando. Bien. En DHCP, pues con DHCP no necesito conocer nada. Es más, todos tenemos un DHCP en casa. El DHCP está conectado en el ruteador. ¿Sí? Por eso es que cada vez que viene un amigo me pide la clave de mi wireless. Entonces se le da la clave y eso hace que se conecte con el ruteador. Ahí está el DHCP y le otorga directamente la configuración IP a ese celular. ¿Sí? Hagan ustedes la prueba algún rato, ¿no? Vean la dirección IP de su celular en un sitio, en una casa. Vayan a otra casa y vean qué dirección IP tiene. Seguramente no va a ser la misma. ¿Sí? Especialmente si es CNT. Seguramente que no. Porque CNT está ocupando un /26. ¿Sí? ¿A Nicolás? Sí, disculpe, le moleste. La VPN, ¿qué tanto evita que nos puedan rastrear la IP? Porque según sé lo que hace es crear una IP ficticia, ¿no? ¿Eso se puede hacer de manera, bueno, directa desde la CMD o el terminal?
A ver, la pregunta respecto al CMD, ¿qué es lo que se puede hacer desde el CMD? ¿Qué me preguntaba ahí? O sea, cambiar la IP para no ser rastreado como una VPN, porque creo que eso es lo que hacen las VPNs, ¿no? Evitan que detecten la IP directamente de donde estoy ingresando. Sí, sí, pero eso no lo hace desde la ventana de comandos. La VPN es una red privada virtual que lo que hace verá, yo me conecto vía una aplicación que en realidad lo que hace es encapsular todo lo que yo estoy transmitiendo hacia un servidor, ¿sí? Y desde ese servidor, a través de mi túnel, me conecto a otras partes. Entonces, la comunicación que yo tenga hacia otras partes no se ve desde mi máquina, sino se ve desde el servidor VPN, ¿sí? Entonces ahí es cuando en realidad se está ocultando la dirección IP que tiene su equipo, ¿sí? Así funcionan las VPNs. Y claro, si se quiere ocultar direcciones IP, pues ese es un excelente método para hacerlo, ¿sí? O sea, sí es muy, muy seguro la VPN, ¿sí? Porque son cuestiones de encriptamiento también, o sea, no sé si es posible detectar la dirección IP original, porque en realidad todas las comunicaciones no parten de mi máquina, sino parten del servidor VPN al cual yo me conecto, ¿sí? Entonces, con eso es muy difícil, porque hay encriptación de la información también, ¿sí? Bueno, vamos a esta cuestión de DHCP. ¿Qué hora es? Sí, tenemos tiempo todavía. Puchas. Ay, me demoro mucho. Vamos a ver con esto de DHCP. Bueno, recuerden ustedes que yo les dije que hay un archivo YAML, ¿se acuerdan? Le revisamos inclusive, está justamente en este directorio TC. Y dentro de este ETC hay un directorio, vamos a ver, vamos a hacer un listado de un net asterisco. Sí, LSNet, hay un network, hay un netplan. Este es el directorio justamente que utiliza Ubuntu, ¿no? Para poder hacer la configuración de un equipo. La configuración IP de un equipo. Así que voy al directorio, voy a cambiarme este directorio llamado netplan. ¿Sí? Estoy en el directorio netplan. Y aquí hay un archivo que es del punto YAML, que les decía en la vez anterior que este es un archivo que tiene esta extensión porque los puntos YAML son aquellos archivos que cumplen con un cierto formato de escritura, ¿sí? Entonces, nosotros podemos aquí editar este archivo. Vamos a editar este archivo con el bin 01, ahí pongo el tabulador y ya se completa porque es el único archivo además, así que ya tenemos esto. Miren, este es mi archivo, ¿sí? ¿Usted quiere que su archivo tenga un direccionamiento IP, una configuración IP desde el DHCP? Sí. Entonces lo que tendría que hacer es lo siguiente, ¿no? Bueno, esta network, voy a poner la I para insertar información aquí. Está network, está la versión, está este render network manager, bueno. Y aquí voy a poner un enter. Fíjense que el tabulador pasa inmediatamente a la parte de abajo de renderer. Y aquí usted puede poner Ethernets, ¿sí? Ethernets, dos puntos, ¿sí? Para decir, voy a trabajar sobre la red Ethernet. Y aquí, con Enter, miren que ya se pone, esto es porque mi bin reconoce este formato, ¿no? Y entonces lo pongo así. Y luego le pone el nombre lógico de la tarjeta de red, que sería ENP 0S3, ¿no? Ese era el nombre lógico de la tarjeta de red. Y en esta tarjeta de red otra vez pone dos puntos, porque sobre esta tarjeta de red va a hacer algo, ¿sí? Y aquí lo que va a hacer es DHCP 4, ¿sí? Porque va a trabajar con la versión 4 de DHCP, dos puntos, y aquí es donde le pone true. Eso está haciendo, o estaría haciendo, que su tarjeta de red funcione con DHCP. Porque aquí en el DHCP
4 le está poniendo true. ¿Sí? Le está diciendo que quiere con DHCP, que DHCP de su red, ¿sí? Le otorgue la configuración IP a su tarjeta de red, a su equipo. ¿Ya? Entonces, una vez que tiene esto hecho, pues lo pongo escape, W para grabar, Q para salir, ¿se acuerdan? Y ya está. ¿Ya? Ahora, claro, una vez que está hecho esto, pues debo poner, o sea, porque esto recién es un archivo que acabo de modificar, pero este archivo como que no es leído todavía, ¿no? Por el sistema. Entonces yo lo que tengo que hacer es bueno, verán que estoy como superusuario, así que si no están como superusuario deberían poner sudo y netplan apply, ¿sí? Aplicar netplan. Entonces ahorita ya está, perfecto, no hubo ningún problema y ya estaría entonces con un DHCP. Veamos si es que, qué dirección IP tengo, ¿no? Sí, sigue mi dirección IP 132, no ha cambiado, ¿sí? Pero esta sería la forma en la que se podría tener direcciones IP. ¿Saben lo que voy a hacer ahorita? Voy a poner voy a apagar la tarjeta, voy a poner un flash, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo era eso? Alguien que me haga acuerdo, Sebastián Cruz. Si era IP, A, flush, y el nombre lógico de la tarjeta, que diga del dispositivo. ENP023. Ya, entonces voy a poner IP A para ver qué es lo que pasa. Y sí, ahorita ya se quitó la IP, ¿no? Del equipo, perfecto, ya. Pero verán que estoy con DHCP, ¿sí? Eso es algo que ya modifiqué, ¿no? En mi archivo de netplan. Así que voy a poner otra vez netplan apply para ver si se aplica y veamos qué pasa, ¿sí? Verán que yo ya borré la configuración IP del equipo con IPA flash, pero ahora voy a ver nuevamente qué tiene. Y sí, esta dirección IP nuevamente la tengo, el mismo DHCP me otorgó esta dirección IP, ¿sí? Porque ahorita está funcionando DHCP. Yo esperaba que me dé otra, ¿no? Pero bueno, me da la misma, ¿sí? A veces me dará la misma, a veces otra, pues eso es un problema, ¿sí? No estoy seguro, ¿ya? Justamente porque no estoy seguro de que el DHCP me otorga la misma dirección IP, es por esa razón que ustedes cuando usen sus proyectos deben usar una configuración IP estática, ¿sí? Ustedes deben poner la dirección IP, no el DHCP, ¿ya? Los servidores siempre deben ser así, deben tener una dirección IP estática, no debe un día tener una dirección IP, otro día otra dirección IP. Porque, por ejemplo, si ustedes ponen, a ver, sí, si ustedes ponen en el browser epn.edu.es, ¿sí? Entonces ahí debe haber una comunicación con el DNS. Y el DNS dice, a ver, este URL tiene que ser traducido a esta dirección IP. Pero ¿qué tal si esa dirección IP ya le han cambiado? No se van a poder comunicar. Es por eso que esa dirección IP de los servidores debe ser estática. Siempre debe ser la misma, ¿sí? Si no, los DNS a nivel internacional tienen una información errónea si ustedes cambian la IP de su servidor, ¿sí? Bueno. Bien, entonces, ahorita hemos hecho que funcione DHCP y ahora sí vamos a hacer un direccionamiento estático de la dirección IP, el default gateway y el DNS, ¿sí? Y eso se hace utilizando el mismo archivo de netplan. Entonces voy a usar el mismo bin 01 network, esto que está aquí, ¿no? Voy a editar este archivo, ¿sí? Que tenía esto antes, pero ahora ya no voy a hacer con DHCP, ¿sí? En este de aquí, bueno, voy a poner I, voy a borrar esto que está aquí porque ya no voy a hacer con DHCP, sino que a esta tarjeta de red que tiene este nombre lógico, bueno, a ver, la tarjeta de red puede tener varias cosas. Por ejemplo, las direcciones, ¿sí? El gateway y el DNS. Así que por esa razón,
la lógica que tiene este archivo .yaml es justamente hablar de esta tarjeta de red. Y sobre esta tarjeta de red voy a hacer varias cosas. Por ejemplo, voy a poner addresses, ¿sí? Las direcciones. ¿Sí? ¿La dirección de qué? De esta tarjeta de red que tiene este nombre lógico ENP0S3. Y aquí voy a poner la dirección IP que yo quiero. Por ejemplo, 192.168.1.200. ¿Sí? Le voy a poner la 200. ¿Sí? Y aquí debo poner /24. ¿Sí? Listo, ¿no? Ahí estaría la dirección IP de mi tarjeta de red. Pero no solamente tengo eso, así que voy a retroceder hasta estar a la misma altura que addresses, porque eso me dice el formato, el YAML. Y aquí voy a poner el gateway. ¿Sí? Y una vez voy a poner el gateway de versión 4. Así que miren, se me puso en azul, chévere. Y luego puedo poner un enter para poner la dirección del default gateway, que sería la 192.168.1.1, ¿sí? Y listo, ¿no? Y también, de una vez, voy a poner el name server, que me pone el default gateway, perdón, que me pone el DNS, ¿no? O sea, con name server pongo los DNS. Y aquí pongo un enter y voy a poner addresses del DNS, a ver, addresses, así, ¿no? Addresses, ahí está bien, 2 puntos, y aquí voy a poner, puedo poner varios de servidores DNS, y cuando pongo varios debo usar corchetes, y por ejemplo voy a poner el 8888, que es el 1, y luego separado por coma voy a poner por ejemplo el 4444, que también es otro servidor DNS. ¿Sí? Y listo, ahí está la configuración IP. La dirección IP, la máscara, el default gateway y el DNS. Todo de una sola en el mismo archivo de NetPlan. ¿Sí? Ahora simplemente pongo script://wq para grabar y salir del bin. El bin es el editor de texto con el que estoy editando este archivo. Y ya está. Pero falta otra cosa. No nos olvidemos de poner el NetPlan apply. ¿Sí? Y, hay un error ahí. ¿Sí? Se dice error en la definición de la red. Hay una secuencia que se espera y no se la puso. Ya, lo que me falta entonces es poner un guión aquí. Entonces, y para insertar, y aquí debo poner un guión. Me parece que es así nomás. Esto no estoy muy seguro, es doble guión. Bueno, vamos a ver. Escribo 2 puntos WQ y otra vez le aplico. No, sigue habiendo ese error. Pero en name server. En name server. ¿Sí puse bien? Sí. Aquí me he olvidado. Name servers. La S falta. A ver. Name servers. Así. ¿Ya? Faltaba la S, ¿no? Creo que nada más. A ver, escribo 2 puntos WQ. Otra vez voy a aplicar. Hay otro error. Addresses. En el DNS. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, otra vez. Edito. Aquí hay que ser preciso, si no hay estos errores. Address. A ver, aquí está algo malo. Addresses. Estoy escribiendo algo mal. Address. A ver. ¿Cómo sería aquí? Doble, aquí es así. Es que acá está, así está, escrito mal, ¿no? Addresses. A ver, addresses. Creo que ahí está bien, ¿no? El inglés está fallando ahí. Escribo 2 puntos WQ. Ya, y ahora sí veamos. Voy a aplicar. Y perfecto, ahora sí ya no hubo ningún error. Y se aplicó. Voy a revisar nuevamente para recordar cuál es la IP que le puse. Verán que aquí, según esto, le puse la 200. Sí, le puse la 200. Vamos a ver si es que con IPA me da esa 200. Y aquí está justamente. ¿Sí? La IP 200. ¿Sí?
Vamos a ver los name server, que recuerden ustedes está en este archivo cat resolve.conf. Y esto, bueno, este archivo es un poco antiguo, ¿no? Es un poco antiguo. No, parece que no lo lee y por eso es que no le pone el name, los name server que pusimos en el apply, ¿sí? ¿Qué digo? En el archivo YAML, ¿no? Que acabamos de editar. Pero bueno, no importa. Y bueno, pues esta sería entonces la configuración que ustedes deberían hacer. Porque lo que quiero que hagan es usar servidores de Ubuntu mismo, ¿no? No les pido otras distribuciones. En Ubuntu está bien. Y para Ubuntu, pues ustedes necesitan hacer la configuración estática de sus equipos. Es lo que les acabo de mostrar mediante este archivo, ¿sí? Este archivo YAML, ¿no? Script 2.q. Chuta, ya creo que le aumenté. Veamos. S0. No, sí, ya lo escribió. El CD. Esto estaba en NetPlan. ¿Sí? Y aquí sí un bin 01. Ya. Este es entonces el archivo que ustedes deberían manipular, ¿sí? Poniendo su propia dirección IP aquí, con un guión, ¿no? Eso me olvidé antes y por eso ocurrió el error. Pero es fácil darse cuenta porque ya cuando ponen NetPlan apply, ahí les genera los errores, ¿sí? Y se dan cuenta dónde están los errores. Luego el gateway se lo escribe así sin problemas. Y los name servers, aquí me olvidé también la S, hay que ponerlo. Y aquí el addresses estaba mal escrito, ¿no? 2 S al final en vez de estar aquí 2 S. ¿Sí? Y ahí estaría un listado de los DNS que podría utilizar. Aquí puede usarse más de uno, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, me acuerdo que alguna vez NetLive tuvo un problema con el DNS y mucha gente no sabía qué hacer. Entonces yo lo que hice es añadir un DNS que es el 888, porque este 888 no es un DNS de NetLive, sino es un DNS de Google, y eso me permitió ya comunicarme mediante el browser, ¿no? A otros sitios, ¿sí? Entonces yo puedo tener más de un DNS, ¿sí? En este caso estoy poniendo aquí dos DNS, dos servidores de DNS, ¿sí? No me acuerdo el 444 cuál es, no sé si es el otro servidor DNS de Google, no me acuerdo, pero este sí sé que es un DNS de Google, ¿sí? Bueno, hacen todo esto para configurar sus tarjetas de red, después ponen skate2.wq, ¿no? Y después deben poner el net apply, ¿sí? Este de aquí, este comando, para que se apliquen los cambios en su archivo. Eso es justamente lo que se hizo, no necesité apagar la tarjeta y encender, porque este comando pues se encarga de hacer eso, y con eso pues ya se tienen las configuraciones IP que necesito. ¿Sí? Bueno, vamos a quedar ahí. Nos vemos entonces la próxima semana. ¿Sí? Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Hola,